días, diputado. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo al canal de la Asamblea Nacional en México y a todos los que nos escuchan en ese país hermano. Muchas gracias. Cuéntenos, usted estuvo en estos ataques, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el día de ayer se estaba celebrando una sesión solemne por el 5 de julio, que es la firma del Acta de la Independencia, 206 años de la creación de la República. En ese sentido, estábamos todos los parlamentarios en sesión solemne y habían grupos paramilitares violentos ubicados en las puertas exteriores de la Asamblea Nacional, con vítores, gritos de asesinarnos, de acabar con el con los terroristas, con los imperialistas, con la derecha patria. Estaban golpeando los portones de la Asamblea Nacional y con la vista de la misma Guardia Nacional, que era la que tenía que hacer custodia. Estos mismos guardias nacionales que tienen que defender las instalaciones a los parlamentarios, a los trabajadores y a los visitantes, dejaron entrar a estas hordas de personas tarifadas del régimen de Nicolás Maduro, y de esa manera se empezaron a producir los destrozos y los ataques personales de lo que nosotros hemos llamado intento de asesinato a los parlamentarios, puesto que ahí habían cuchillos, machetes, armas de fuego, objetos contundentes de todo tipo, y ahí está el saldo de 5 parlamentarios heridos, donde el que llevó la más grave consecuencia fue el parlamentario diputado Américo de Gracia, y seguido de los demás parlamentarios que resultaron con laceraciones y heridas de todo tipo en el cuerpo. Fue una actitud, primero, violenta, desalmada, porque robaron gente. No solo fueron los 7 empleados de la Asamblea Nacional y los 5 parlamentarios, también fueron visitantes, ciudadanos que estaban visitando la Asamblea Nacional y que estaban presenciando la sesión solemne del 5 de julio. Es así como no fue solo un ataque directo contra un parlamentario, es que esto fue un ataque directo contra 14 millones de venezolanos que nos dieron una legitimidad como representantes del pueblo cuando fuimos electos diputados a la Asamblea Nacional. Lo que se estaba atacando era la institución, lo que se estaba atacando era la república, el Estado de Derecho, la libertad, la democracia. Por eso es nuestro llamado de alerta, porque aquí nosotros le hemos dicho al mundo que hay una dictadura, que Nicolás Maduro es un dictador, pero entiendan que ya van un paso más adelante a acabar con lo poco que existía de libertades. Ya aquí en Venezuela, el proceso de Asamblea Nacional Constituyente va a terminar de ratificar la dictadura, pero para ellos desde un punto de vista supuestamente legal. Y parte de la toma de ayer de la Asamblea Nacional fue una protesta, fue supuestamente para el régimen una protesta porque estamos en desacato. Pero ¿cómo dice el régimen que es una protesta cuando estaban en las puertas armados con todo tipo de instrumentos letales? Y la Guardia Nacional, que la controla Nicolás Maduro, que el jefe que cuida la Asamblea Nacional, el coronel Vladimir Lugo, coronel que le queda muy grande ese antenombre, ese mismo señor que la semana antepasada había golpeado a los parlamentarios cuando le exigimos que sacara unas cajas del Consejo Nacional Electoral, fue el mismo que comandó las hordas de delincuentes, las hordas de personas que estaban bajo los efectos de cualquier tipo de droga, porque yo no puedo entender el salvajismo, el odio y la manera con que entraron al mejor estilo de esas hordas que en Ruanda asesinaron a miles de ruandeses, porque venían con machetes y con intención de asesinar a quien se les colocara por el frente. Pero tuvimos que dar a la defensa, la Asamblea Nacional se defendió, los parlamentarios se defendieron junto con los trabajadores de la Asamblea Nacional, tuvimos que montar barricadas con escritorios, con sillas, con objetos, tuvimos que hacer todo lo que estaba en nuestras manos, porque somos civiles, porque no somos armados, porque no entendemos la violencia como práctica de la democracia, como práctica del entendimiento de los seres humanos, y estábamos ahí en una forma de defendernos como más podíamos. O sea, era
una especie de situación muy alarmante para muchas personas. Y a esto súmenle, hermanos mexicanos, las 8 horas de secuestro que tuvimos dentro de las instalaciones. 8 horas secuestrados por las hordas que estaban alrededor de la Asamblea Nacional y por la misma Guardia Nacional que nos tiene que cuidar. Después de 8 horas y de que el presidente dictador que usurpa el cargo del presidente Nicolás Maduro dijo que estaba preocupado porque la violencia no es el estilo de este régimen, es que la Guardia se activó para permitir que nosotros pudiésemos salir de la Asamblea Nacional. Ya empiezan a decir mentiras de que ellos iban a llevar un documento pacífico, pero creo, de manera muy tajante lo digo, los videos hablan por sí solos, todo lo que vio el mundo habla por sí solo. Yo lo único que estoy diciendo a través de esta emisora de radio es ratificando lo que nos sucedió, contando los hechos tal cual como sucedieron y sintiendo que si no tenemos una respuesta de la OEA y de otros países del mundo con respecto a estos ataques, Venezuela va a entrar en una espiral de violencia y de anarquía provocada por la dictadura para seguir manteniéndose en el poder. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, Elene Ávila. Era precisamente lo que le iba a preguntar, si ya tienen desmoronadas las instituciones en Venezuela, ¿a dónde van a acudir? La OEA, por un lado, no sé si hay otra instancia internacional con la que ustedes estén pensando tener algún acercamiento o ya lo tienen para que eventualmente intervenga o proteja, garantice los derechos humanos. Y también, por otro lado, diputado, ya aprovechando que está en la línea, preguntarle cómo va el tema del abasto de alimentos, de la crisis humanitaria en la que ya están pues prácticamente viviendo y el efecto que tendrá este anuncio de Nicolás Maduro de aumentar el salario 50%. Cuando se aumenta tanto y por decreto tiene consecuencias negativas, no es nada más aumentar el salario. Perdón, son muchas preguntas, pero queremos aprovechar que lo tenemos. Bueno, empiezo con la última pregunta, alimentos y salarios. Definitivamente tú misma te respondiste, cuando hay un aumento de salario, primero inconsulto, que no se hace entre las partes, trabajador, patrono, y no existe una previsión económica para este aumento, lo que se produce es más desabastecimiento, más inflación y por ende más una situación de doble para el trabajador, una situación más difícil, puesto que ese aumento se hace trizas por la alta inflación que estamos viviendo en Venezuela, que es una hiperinflación, ya casi cruzando con una estanflación, porque no hay crecimiento económico, no existe poder productivo, no hay producción nacional y por lo tanto somos un país que depende de la importación. La dictadura ya no tiene dólares, cómo poder seguir importando los alimentos para subsidiarlos y poder seguir con esta mentira y esta bolsa inflacionaria que va a estallar, que ya estalló en las manos del régimen y que por lo tanto es una situación que se suma a las protestas en la calle, que ya ni siquiera es por un tema de libertad política, sino es un tema ya monetario, de falta de alimentos, un tema ya donde la persona no puede vivir, no puede mantenerse en lo más mínimo y por lo tanto esas personas que siempre son los de la línea más débil, que es la gente de los más bajos recursos, salen a protestar igual todos los días están protestando en los barrios de Caracas y de Venezuela porque no les alcanza el salario. Entonces lo que hizo Maduro lo podemos resumir en una medida populista donde él cree que va a lograr un efecto de cariño por parte del pueblo, que no lo quiere nadie. El 90% de los venezolanos en todas sus encuestas declara que Maduro es lo peor que le ha podido pasar a Venezuela y no entiende que lo que sigue es causándole daño al país y a los venezolanos. Con respecto al tema de los alimentos, como lo dije anteriormente, somos un país que no tiene producción nacional, que no podemos depender por lo que hacemos por el sistema agrícola interno, ni agropecuario, ni con el tema de ganadería, porque hemos destruido toda la producción nacional, toda la producción interna, con todas las medidas de expropiación y todas esas medidas comunistas que estaban antes,
que medían el muro de Berlín, porque los economistas que el dictador Maduro y que en otrora Chávez colocaba al mando eran puros economistas que creían que el muro de Berlín todavía existía y por lo tanto la falta de alimentos es el producto de todas estas políticas nefastas de la revolución de Chávez, y que Maduro las castigó aún más y que Maduro las desarrolló de manera peor, y por eso no hay alimentos en la calle. Pero también debo decir que no podemos comer, pero aquí también se mueren los pacientes con diabetes, porque no hay insulina en ninguna parte del país. Entonces, esto lo quiero decir para que toque la fibra de todos los que nos escuchan en el mundo, porque la insulina es algo normal que en todos los países del mundo hay. Y aquí en Venezuela no hay insulina de ningún tipo para los pacientes diabéticos. Tenemos cifras alarmantes de que aproximadamente desde que empezó la escasez de insulina, que ya tiene más de 2 meses y medio, han fallecido más de 3.000 pacientes por complicaciones, que tienen complicaciones secundarias a su diabetes por el hecho de no colocarse la insulina. Entonces estamos viviendo una Venezuela terrorífica, de miseria, donde no hay comida, donde no hay medicina, donde no hay nada. Por eso estamos en la calle, por eso hay una rebelión civil dentro del marco constitucional de los artículos 333 y 350. Por eso es que ellos reprimen de manera salvaje, porque le tienen miedo al pueblo. Diputado. Y bueno, y por último, decirte que la situación política a nivel de lo que es internacionalmente es una situación complicada, porque los tiempos diplomáticos son muy lentos y los tiempos sociales y violentos son más rápidos. Entonces, hay una lentitud diplomática donde no hay un entendimiento de querer, a través de medidas diplomáticas, forzar al régimen a que permita, por ejemplo, la entrada de un canal humanitario, la entrada de medicina. Porque es que aquí no solo estamos hablando del hecho de que se vayan ya, es que necesitamos un canal humanitario de alimentos y de medicinas, que tampoco el régimen lo permite. Y no ha habido una fuerza por parte de los entes internacionales de seguir buscando esa solución. Por ejemplo, debemos admitir que el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido bien fuerte con respecto al tema de Venezuela, pero a él le ha costado bastante, porque hasta han pedido su destitución por inmiscuirse en temas internos de los estados. Pero es que tenemos que llegar a un punto, que es que los derechos humanos no tienen fronteras. Cuando hay violación de derechos humanos, las fronteras son para todos los países por igual. Pongo un ejemplo, como en México, con los periodistas. El gobierno mexicano ha permitido que todas las ONG de derechos humanos, la OEA, la ONU y cualquier organización o cualquier estado pueda participar en las discusiones, en las investigaciones, sin estar diciéndole insultos ni sin estar cerrando el derecho que tiene todo el mundo a participar en algo tan grave como es el asesinato de periodistas, que es una violación de derechos humanos. Pero aquí que se asesinan periodistas, que se golpean periodistas, no puede venir Human Rights, no puede venir ninguna ONG que esté defendiendo los derechos de los periodistas, porque o son apresados o no los dejan entrar al país. Entonces, ese es el tema internacional, tiene que tener un sentido. Mire, y yo esto lo recuerdo como algo histórico. Cuando en Ruanda se asesinaron más de 1 millón de ruandeses, que eso pasó de largo, ningún Estado quiso intervenir en el problema de ese país africano, que hoy en día ya goza de democracia. Pero ahí ustedes recordarán que Bill Clinton tuvo que pedirle perdón al país de Ruanda, y otros países más tuvieron que pedir perdón por el genocidio. Diputado. ¿Qué quieren esperar? Que en Venezuela existe un genocidio mayor, porque ya tenemos un genocidio en salud, ya tenemos un genocidio en inseguridad, un genocidio en alimentación, un genocidio político en puertas. ¿Qué van a esperar? Que todo esto suceda para actuar. Diputado Winston Flores. Así es. Gracias. Gracias, diputado Winston Flores, del Partido Voluntad Popular y Unidad Democrática de Venezuela. Muchas gracias y seguiremos al pendiente de toda esta información y de lo que acontezca en Venezuela. Gracias.